pero no oye. Damos gracias a Dios, hermano. No se encuentra un poco triste, preocupado. Cuando uno se para aquí ve que casilla vacía. Pero no vamos a entrar en acusar a nadie, sino a orar, porque no sabemos la razón por la cual no están. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Lo que tenemos es que orar. Y si no los vemos, recuerden que en nosotros no se debe estar manifestando el espíritu de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sino el espíritu de Cristo. De los que estamos aquí presentes, ¿cuántos saben dónde vive el hermano Jafa? Si no sabemos es porque no lo hemos visitado. Amén. ¿Cuántos saben dónde vive la hermana Jamonita? El que no sabe es porque no lo ha visitado. Amén. Y Luis, Dios te bendiga. Luis Miranda es el primero que se conecta. José Sánchez. Dios les bendiga a esa familia. Ya está Raúl y Rosy. Que la paz de Dios sea con todos. Y Coqui, Blanca Pérez, Dios te bendiga. Se acaba de conectar también. Amén. Yo les había hablado que íbamos a hablar o a ver lo que dice la Biblia en cuanto a la maldad de Sodoma. Vamos a estar leyendo el capítulo 16 del profeta Ezequiel. Ahora, yo no lo voy a leer completo, pero sí ustedes se supone y les aconsejo que en sus hogares dediquen tiempo a leer el capítulo completo para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Y en ese capítulo vamos a ver a un profeta de Dios llamado Ezequiel hablándole nada más y nada menos que al pueblo de Dios. Y usted me dirá, bueno, eso fue historia. Es historia porque sucedió. Pero entonces al yo estudiar la Biblia, ese capítulo 16, que es del que vamos a hablar, la pregunta que yo me hago, en estos días, ¿estará pasando lo mismo? Porque a veces pensamos en el mensaje que tiene Dios para el inconverso. Y el mensaje que tiene Dios a través de su palabra para el inconverso es el evangelio del reino, para que se arrepientan, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, y se conviertan a Cristo, dejen sus malos pensamientos, cambien de dirección, no caminen conforme a la corriente de este siglo, como estábamos cada uno de nosotros. Pero cuando estudiamos la Biblia con mucho cuidado, esa palabra arrepentimiento se puede aplicar sin temor a equivocarnos a la llamada iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y a cada creyente individualmente. Ya está la palabra general, pero está la palabra específica para cada uno. Y sabemos que la palabra arrepentimiento lo que significa es
metanoia, ¿no? Que es la palabra en griego, que es cambiar de mente. Y cuando yo cambio mi mente de no caminar conforme a la corriente de este siglo o caminar conforme a mis propios criterios y me ubico a vivir en la voluntad de Dios, ahí yo tuve un arrepentimiento y una conversión, porque convertirse quiere decir abandonar lo que yo practicaba que estaba fuera de la voluntad de Dios para vivir ahora conforme a lo establecido por Dios. Amén. Porque yo puedo congregarme, decir que me arrepentí, pero mi diario vivir, mi conducta, ¿qué está diciendo? ¿Está hablando que sí que me convertí? O sea, yo no puedo decir que me convertí cuando, por ejemplo, yo puedo tener lo que antes tenía por equivocación, por ignorancia, un ídolo en casa, de madera o de yeso. Y como las cosas están tan malas que ahora es un peligro salir de la casa, pues por si acaso yo tengo un revólver o una pistola. Entonces, ¿de cuántas cosas tenemos que convertirnos? Y repito, para entender lo que vamos a hablar, no podemos olvidar que Dios, a quien le está hablando a través de su profeta llamado Ezequiel, a su pueblo, llamándolo al arrepentimiento, o si no le van a venir los juicios de Dios. Amén. Y vamos al libro de Ezequiel. Ya mismo yo le doy los versículos que vamos a leer. Y escúcheme bien. ¿Por qué yo le dije que para poder entender esto hay que leer el capítulo completo? Desde el verso 1, para que veamos, entendamos, para luego entender con más claridad de lo que vamos a hablar. Si hoy uno pregunta cuál fue la maldad o el pecado de Sodoma, ¿qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que primero se nos viene a nuestra mente para luego hablar? Lo reducimos al final de lo que pasó en Sodoma, que fue que la homosexualidad, el lesbianismo, y por esa razón Dios le mandó un juicio. Mi hermano, ese es el final de la historia, pero no el principio. No el principio. Amén. Esto es como un hermano pone un ejemplo, que es el siguiente, dice, bueno, hay una película que dura 2 horas, y la vamos a ir a ver. Esa película, estamos avisados que comienza a las 2 de la tarde, si dura 2 horas, termina a las 4. Pero ¿qué sucede? Que en vez de yo estar allí a las 2 menos cuarto, a las 2 menos 10 o a las mismas 2 para comenzar a verla desde el principio, llegué a las 3:30. Ya la película, que comenzaba a las 2, cuando yo me siento para ver, yo voy a ver el final. Si luego alguien me pregunta de la película, ¿qué yo le puedo hablar? ¿Del principio
No, porque yo no la logré ver. El final. Yo le puedo hablar del final. Y eso es lo que está sucediendo con él, la historia de Sodoma y lo que está hablando Ezequiel aquí en el capítulo 16. Y en muchas partes de la Biblia. Nosotros tenemos que tener cuidado con los capítulos y versículos. Amén. Porque en los originales eso no existe. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos el texto, el contexto. Y por eso es que hay algunos que leen un versículo bíblico y de ahí arrancan a hablar, te están ministrando una hora y a la larga se la están inventando para poder cubrir el tiempo de la predicación. Pero cuando hay alguien que ha estudiado un poco la Biblia, entonces uno se da cuenta que este hermano está fuera de foco, lo que está hablando. Por eso es necesario el cuidado que debemos de tener al escudriñar las Sagradas Escrituras. Amén. Recuerden este principio que está en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Antes de Dios comenzar a organizar y poner las cosas en su sitio, hay una luz que no fue creada. En el original estuve leyendo que lo que dice es que Dios dijo que se manifieste la luz. Esa luz no fue creada, estaba. Pero ¿para qué Dios la trae? Para que nosotros tengamos revelación de lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 4? Que cuando Dios dijo sea la luz, fue Él el que resplandeció en nuestros corazones. Y le hace ahí completo el capítulo para que vea el propósito, para que fuéramos alumbrados desde nuestros corazones, desde nuestro espíritu. Es lo que Pablo ora por los hermanos de Éfeso, que yo he dicho muchas veces, esa oración vamos a hacerla nuestra. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestros entendimientos, no estos ojos que están aquí en nuestra cara, sino los ojos de nuestro entendimiento. Eso es algo interior, para que veamos por medio de la revelación que Dios nos quiere dar, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y todo lo que pertenece a Dios, recuerden que Dios es espíritu, el único que conoce lo que Dios tiene es el Espíritu Santo, dice Pablo en 1 Corintios 3. Por eso Él nos dio al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos revele aún lo profundo de Dios. Claro, pero esa revelación está disponible para aquellos que le obedecen. Amén. Es que tengamos cuidado en esto. Tengamos cuidado porque hay muchas manifestaciones que si nosotros no tenemos crecimiento espiritual vamos a ser engañados. Hay muchas cosas que se están dando a nivel mundial. En muchos pueblos que se identifican como pueblos de Dios. Pero que cuando uno logra ver la desobediencia que hay, pero lo que se está manifestando, dicen que es el Espíritu Santo. Entonces yo me pregunto, Pedro dijo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, está esto. Cuando las autoridades a él y a Juan los mandaron a callar, no prediquen más en ese nombre. Y de lo que estaba pasando, Pedro dijo que ellos, los apóstoles, él y Juan, eran testigos de todo lo que Dios quería que ellos hablaran. Pero Pedro no dijo, Juan y yo, dijo, nosotros y el Espíritu Santo es testigo también. Amén. Que Dios
ha dado o da a aquellos que le obedecen. Entonces, en esa escritura me da a entender a mí que si en un grupo, o en un hombre o una mujer está fuera, está en desobediencia, está fuera de la voluntad de Dios y hay unas manifestaciones, yo tengo que coger el consejo de mi hermano Juan, cuando nos escribe en su primera epístola que debemos discernir los espíritus si son de Dios o son del diablo. No hay otra cosa. Recordando siempre que la obra maestra del diablo es ¿qué? La imitación. La imitación. Y nosotros no estamos en un imitador, nosotros estamos en el verdadero, que es Cristo Jesús. Amén. Y en esto tenemos que tener cuidado. Ahora mismo William me mencionó algo esta mañana cuando yo llegué, que yo lo he visto ya por Facebook. De un hombre que está allá en Israel, que lo están adorando y está haciendo milagros, que ese es el anticristo. No, pero antes de yo decir que ya el anticristo apareció, yo tengo que leer aquí lo que dice la palabra. Porque Cristo mismo lo dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo. Entonces ya hay muchos que le están dando el crédito a ese hombre que es el anticristo, que ya está, ya ahí está en Jerusalén. Tengan cuidado, vamos a tener cuidado. Vamos a tener mucho cuidado. Yo no sé si apareció un caballo blanco, como dice Apocalipsis 5, o negro, prieto. El 9 de octubre, el 20 de octubre, ya fue que apareció. ¿Entiendes? Entonces, lo que nos tiene que llamar la atención es que si yo pregunto, bueno, ¿quién usted cree que cometió el pecado más grave ante Dios? ¿Fue Sodoma o fue su pueblo? Entonces, dice, bueno, uno piensa, ¿verdad? Si apela a la lógica. No, bueno, pues fue Sodoma. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Recuerden, leer el capítulo completo. Yo voy a leer verso 41. Verso 47, perdón. Del capítulo 16. Escúcheme bien. Cuando usted lea ese capítulo, usted va a ver que Dios a través del profeta aproximadamente de 20 a 22 veces trata a su pueblo llamándole prostituta. Prostituta, y eso lo dice Dios a través del profeta. Aproximadamente de 20 a 22 veces más o menos por ahí. Y dice, verso 46 del capítulo 16. Amén. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Mira, que llega un momento en que el pueblo de Dios en ese entonces se corrompe mucho más que lo corrompida que estaba
Sodoma. Entonces, para más entendimiento, aquí vamos a ver esta historia que se trata de un pueblo que está corrompido. Que esas no fueron las instrucciones que recibieron al principio. Que han visto y han conocido quién es su Dios. Pero llega un momento en que, como dice la advertencia para nosotros en el libro de Hebreos, que tenemos que tener cuidado, no sea que nos deslicemos. Y esa palabra, ya sabemos que deslizarse no es caer de súbito, sino es ir poco a poco. Poco a poco. Amén. Hasta que llega un momento que estamos tocando fondo fuera de la voluntad de Dios. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma tu hermana y tus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Ahora el profeta le va a hablar al pueblo de Dios cuál fue la maldad de Sodoma, pero que el pueblo de Dios en cuanto a la maldad superó a Sodoma y a Gomorra. Y lo primero que le menciona es la soberbia. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Yo recibí un regalo de mi hija, es un diccionario enciclopédico, bíblico. El hermano Benny tiene uno, y cuando busqué esa palabra en el diccionario, encontré que en hebreo, esa palabra que nosotros conocemos hoy como soberbia, en hebreo es gaón. ¿Qué es la soberbia? Vamos a ir poco a poco, y aunque no terminemos hoy, pero esto hay que darle la seriedad que esto amerita. Amén. Aunque no sea, y yo me preocupe por dar el mensaje completo, no lo voy a hacer. Es mejor poquito y bueno, y que podamos retener, Amén. y no con la inquietud de orarle al Señor y escudriñar la palabra. Amén, hermano. Amén. La soberbia, ¿qué es la soberbia? La soberbia, cuando usted lee a Ezequiel, en el capítulo 28, creo que es, si la mente no me falla, cuando se habla de Satanás. ¿Qué fue lo que quiso? ¿Cuál fue las intenciones de Satanás según Isaías 14? Ser igual a Dios. Él pensó poner un trono, y si yo soy igual a Dios, me tienen que adorar como Él, y sobre todo, pues yo no necesito a Dios. No fue lo que le hizo ver Satanás a través de la serpiente a la primer mujer. Con que Dios le dijo que no comieran de los árboles, y Eva, oh sí, no, de los árboles podemos comer menos. Y ella pues le dio oído a la conversación. Satanás la fue capturando poco a poco, hasta que logró sacarla de la voluntad de Dios a ella y a su marido. No, lo que pasa es que sabe Dios que si ustedes comen de este árbol que Él les prohibió, van a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal.
Ahí comienza con el hombre, porque ella aceptó lo que Satanás le dijo. ¿Qué es lo que le está queriendo decir Satanás a la humanidad, a esta primer pareja? ¿Ah? Van a ser igual a Dios. Ustedes van a tener la capacidad de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo sin la intervención de Dios. Entonces, cuando un hombre, una mujer, una congregación con su pastor, su evangelista, su apóstol, vamos a mencionarlo esto para que no se quede nadie fuera. ¿Ah? Predican, practican, enseñan cosas fuera de la voluntad de Dios, están queriendo decir con sus actos, no con su boquita de comer, que yo tengo la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y escúcheme bien, nosotros estamos llamados a poder discernir lo que es bueno y es malo, pero bajo los criterios de Dios y no bajo nuestros criterios. Amén. Ah, la cosa cambia. En otras palabras, ahí es donde entra la oración. Señor, un profeta me dijo a mí que me quería que fuera a Haití a predicar el evangelio. Para dar un ejemplo así, me salió de un momento eso ahí. Puede ser a Santo Domingo, puede ser a México. El profeta y me dice, ¿qué debo hacer yo? ¿Ah? Preparar la maleta y me fui. Sino que doblar rodillas. ¿Ah? Porque Pablo dice en 1 Corintios 14 que hay que discernir la profecía, juzgar la profecía y al profeta. Yo no lo voy a hacer bajo mis propios criterios, sino bajo lo que Dios tiene establecido. Señor, esta es tu voluntad. Tú fuiste el que hablaste, Señor. ¿Ah? La soberbia lleva al ser humano a que el orgullo lo mate, lo lleve a desobedecer a Dios. Si usted lee a Isaías cuando habla dónde estaba el diablo, cuál era su vestimenta, dice que estaba lleno de hermosura y eso lo llevó a corromperse. Cuando usted lee Ezequiel 16, usted va a ver cómo Dios hizo con su pueblo. Porque cuando hablamos de los hebreos, tengamos cuidado porque las tierras de Israel, de Canaán, los primeros que habitaron esas tierras no fueron los hebreos. Esa tierra estaba llena de cananeos. Cuando el pueblo de Israel entró ahí, léanse a la historia de David. Cuando David entró a Jerusalén, ¿quién eran los que estaban en la parte más alta? Que estaban allá ubicados porque decían, para llegar a nosotros, aquí no hay nadie que llegue. Que fueron los jebuseos. Pero cuando David comenzó a presentar batalla, a conquistar lo que era de Dios para caer en la voluntad de Dios, cuando David miró, dijo, para allá es que voy.
a donde están ellos. Y fue David el que conquistó ese lugar y los echó fuera a todos. Luego su hijo Salomón. Y ahí fue que se fue multiplicando el pueblo de Dios en esas tierras. Por eso es que van a encontrar ahí que Dios dice de quién era hija Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no conocemos un poquito de historia, bueno, pues nos quedamos, ¿no? Trunco en la interpretación. Entonces, cuando yo leo esto y estoy ministrando, la mente mía pues tiene que estar en lo que estoy narrando, la narrativa de esa historia, pero a la misma vez, yo tengo que traerla al día de hoy, cómo estamos viviendo. Y hablando en términos generales, en lo que se le llama hoy la iglesia, los que se están identificando en diferentes lugares del mundo como parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces yo me pregunto, ¿habrá soberbia hoy? ¿Habrá orgullo? El peligro esto es según yo veo esta situación. Con la poquita luz que Dios nos ha dado, yo entiendo que el peligro más grande para un pastor, tengo que mencionarla porque hay muchos, o pastoras, que no saben discernir, como dice Pablo en 1 Corintios 11, lo que es el cuerpo de Cristo, van rumbo abajo, donde la soberbia y el orgullo los está llevando a hacer cosas que no están plasmadas en el diseño de Dios, pero ellos dicen que están bien. Tú no les puedes hablar, tú no los puedes corregir, porque si los trae a la palabra, no, yo estoy aquí porque Dios me envió, Dios me dijo, Dios me habló. Tú y yo estamos ante la disyuntiva, o le creemos a lo que está escrito aquí, pero si le vamos a creer, como yo he dicho muchas veces, a todo lo que se está mencionando por ahí, que son iglesias y que están puestos por Dios, si vamos a creer a todo eso, hermano, cierre la Biblia y bótela, como dijo un cura católico, que la Biblia lo que había era que botarla, que nos tenía locos a medio mundo, el pueblo evangélico. Padre Fraiseiro lo dijo, lo primero que hay que hacer es coger la Biblia y tirarla al zafacón. No sabía que el que había que tirar al zafacón era él. Pero la sabiduría humana es fuerte, hermano. Es fuerte. La soberbia. Entonces ahí comenzamos a ver un pueblo que está en la escalera, pero está en el último peldaño, arriba, y comienza ¿qué? A descender. A descender. Poco a poco, escalón a escalón. Escalón a escalón. Entonces vemos lo contrario a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, donde Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El más grande, el que es la sabiduría de Dios encarnada, en lo práctico, vino a mostrarnos qué es la humildad y cómo es que un hombre o una mujer de Dios y la iglesia debe vivir.
Porque el orgullo, la soberbia no es de Dios. Amén. Voy a decir algo aquí. Yo no sé si hay alguna alcohol o curitas por ahí. Prepárese que va a molestar esto que voy a decir. Que es algo que nosotros, todos, empezando por mí, tenemos que aprender. Amén. Porque es que no nos damos cuenta que el pecado nos ha hecho tanto daño que en nosotros hay soberbia, orgullo y no nos damos cuenta. Una de las manifestaciones del orgullo y la soberbia es que yo no he aprendido a escuchar. A escuchar. ¿Qué dice Santiago? ¿Cuál es el consejo de Santiago? Vamos a ver, ¿quién se recuerda? Que me ayude. Que estemos prestos para oír, pero lentos para hablar. Entonces, cuando yo entablo una conversación con un hermano, yo no he aprendido a tener la capacidad de escucharlo, aunque no esté de acuerdo con lo que él me está hablando. Sino que no dejo que él termine lo que me quiere decir cuando yo la interrumpo y me tiene que escuchar. Y si no me escucha, levanto el tono de voz. Amén. Y lo mando a callar. No, escúchame tú a mí. Porque lo que yo digo, lo que yo entiendo y lo que yo creo es lo que es. Y ahí tenemos que aprender todos, empezando por mí. Amén. Esto molesta, pero esta es la realidad. Y como yo dije la otra vez, que yo aprendí de un hermano, bueno, es que hay que leer la Biblia, pero no nos damos cuenta que la Biblia nos lee a nosotros. Eso no nos hemos dado cuenta y no queremos que ella nos lea. Inclusive hay veces que yo voy a la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero que ella diga. Y ahí estamos mal. Entonces, esa actitud de yo no aprender, vuelvo y digo, no necesariamente el que yo escuche a otra persona que termine lo que él me está hablando y yo tratar de entenderlo, no quiere decir que yo voy a estar de acuerdo con él. Yo le traje un ejemplo una vez que yo aprendí esto de Mario Rodríguez, el pastor Ritual, cuando él me explicó lo que era un diálogo entre dos personas. Cuando un testigo de Jehová llegaba a casa, yo no los dejaba hablar. Y Mario me dijo, no, eso no es un diálogo. Aprende a escucharlos. Cuando ellos terminen de hablar, ahora ellos que te escuchen a ti, ahora tú le vas a hablar. Oye, y el consejo me salió porque antes yo me gustaba citarle mucho a la Biblia, pero aprendí el consejo, lo puse en práctica y con lo mismo de ellos. Eso es un diálogo. Pero cuando yo estoy en casa con Elisa, ¿estamos dialogando o estamos peleando? Por temas que el vecino se dio cuenta. Y eso es parte de la soberbia, del orgullo. Por eso es que el salmista le dijo a Dios, cuando le confiesa los pecados, le dijo, líbrame también de los que me son ocultos. Entonces Dios, por medio de su Espíritu, escudriña lo profundo que hay en nuestros corazones.
¿Para qué? ¿Para entrarnos a palo? No. No, para limpiar ese corazón cuando yo te digo, Señor, esto no es tuyo. Así es que hay que echarlo fuera. Entonces, cuando yo asumo esa actitud, va saliendo de mí lo que no es de Dios y el incremento de Cristo, Dios lo sigue poniendo como depósito. Sin yo darme cuenta, sin usted darse cuenta, porque Dios es el que le da el crecimiento a su palabra. Así es que yo le aconsejo que se haga un autodidacta en su casa. Si no lo tiene, búsquese, además de la Biblia, un diccionario bueno, diccionario bíblico. Otro consejo, no a todos los que salen predicando por YouTube, hay que escucharlo. Pero si usted tiene un poquito de crecimiento espiritual, cuando usted vea y escucha a unos hermanos que salen por ahí, a eso vale la pena. Es bueno escucharlo porque aprendemos de ellos. Pero no todos los que salen por ahí. Es para que nosotros le digamos amén. Y estudie con más profundidad lo que es la soberbia, el orgullo. Cuando esa soberbia está en manifestación en nosotros, ni tengo que depender de Dios, mucho menos de los hermanos. No, mucho menos de los hermanos. Aconsejarme un hermano a mí, enseñarme un hermano a mí, que lo que lleva son 20 años y yo llevo 40 en el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Hacemos ese cálculo más, ¿no? El tiempo que yo llevo es el grado espiritual que tengo, lo mucho que... No. Yo puedo llevar 40, 50 años reuniéndome, cantando, dando ofrenda, dando diezmo. Y para Dios soy un niño todavía porque espiritualmente... Y eso se nota en lo que yo estoy practicando. ¿Y cuánta basura hay todavía en nuestro corazón? ¿Cómo se descubre eso? Yo voy a citar al que sabe, al que manda y al que puede, que es a Cristo. Cristo fue el que dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. ¿Cuántos tenemos la capacidad para explicarle a una persona lo que es el Evangelio? A un inconverso. Y al día de hoy, ¿cuántos tienen la capacidad? Cristianos, estoy hablando en términos generales. De que están deseosos que llegue el 24, porque a Pierluisi hay que sacarlo de ahí de la fortaleza. Entonces la iglesia ha ido corrompiéndose poco a poco. Estaba allá arriba, el Señor la tiene en los lugares celestiales, pero ha ido bajando, bajando, bajando. Escalón, escalón. Yo no sé la fecha en que esto sucedió, pero qué error ha cometido los líderes que le tienen que dar cuenta a Dios. Vuelvo y digo, la fecha no lo sé. Cuando llegaron a la conclusión que a la iglesia había que incorporarla en el Estado. Amén. Cuando un pastor o una congregación se inscribe en el Estado del lugar de donde es,
lo que están buscando, ¿usted sabe qué es? La protección que le puede dar el Estado y que pueden conseguir materialmente del Estado. Por eso es que usted ve muchas congregaciones que han perdido la visión que el Señor le ha dado, y ahora con la construcción de edificios, llamándole erróneamente iglesia, templo, casa de Dios, están trabajando ¿para quién? Para el reino, no, para ellos. Para ellos. Y el orgullo, la soberbia los lleva a mostrarle a los demás, mira lo que yo he conseguido. La pregunta es, ¿eso que tú has conseguido es Dios que te lo dio? ¿Está en el diseño de Dios? Cuando usted viene a ver esa visión que se está practicando, vuelvo y repito, no sé la fecha cuando eso comenzó, en tales congregaciones hay un hermano con necesidad, para ponerle un ejemplo, que no puede pagar la luz. La mayor parte, cuando el pastor lo sabe, ¿qué es lo que hace? Hermano, póngase de pie y vamos a orar por el hermano, para que Dios supla. Pero cuando usted busca la historia de esa congregación, hay una junta. Usted trata de conseguir quién es el tesorero, hace amistad con él y le pregunta, oye, ¿esta congregación tiene alguna cuenta en el banco? Oh, sí, nosotros tenemos que tener una cuenta y todo eso tiene que aparecer ahí al dedillo, porque si el Estado nos investiga, pues ahí está. ¿Y cuántos tienen? ¿10 pesos? No, muchachos, nosotros ya. Y el hermano pasando necesidad. Y esto es como el efecto dominó. Una cosa ha traído otra para caer e ir bajando poco a poco, como le pasó al pueblo de Dios en la historia pasada, que si no conocemos la historia, lo más seguro es que la volvamos a repetir. Y se está repitiendo. Hermano, yo incorporé, no dicen ellos, cuando uno lo ve, hay que hablar con muchos. Yo digo esto porque a mí me ha pasado, no es porque yo me lo invento. No, pero es que la Biblia dice que hay que obedecer las leyes terrenales. Y es verdad, Pero ¿dónde el dueño de la iglesia, que es Cristo, ordenó que la iglesia había que incorporarla en el Estado? Entonces, ¿de dónde sale eso? Del orgullo, de la imitación, porque aquellos hicieron esto, pues acá nosotros tenemos que hacerlo también. Entonces, la visión se va distorsionando, porque ahora a la verdadera iglesia no se le llama iglesia, se le llama iglesia a un edificio de madera o de bloque. Entonces ahí están, ¿cómo es la palabra? El orgullo, ¿no? Se manifiesta. Ay, que hay bendito, mira lo que tienen esos hermanos para grabar. Cuando aquí tenemos técnicos con esas aparatas grandes que se las montan aquí. Ay, hermano. El orgullo, la soberbia. Busquen cada uno. ¿Cuál fue el que le sigue?
la saciedad de pan. Recuerde que esa es la maldad de Sodoma, o el pecado de Sodoma, pero que el pueblo de Dios hizo peor que eso. ¿Ah? Saciedad de pan, en otras palabras, la abundancia. La abundancia. ¿Cuánto tenemos? Ahora, en esta palabra de la abundancia, yo quiero ir, que vayamos a Lucas, capítulo 12. Capítulo 12. Y voy a cumplir lo que les prometí. Vamos a estudiar esto un poquito y ahí lo dejamos. Para que usted visite al hermano que no vino hoy. Si no puede visitarlo, llámelo y dígale, tú no sabes lo que te has perdido. Amén. Saciedad de pan. Capítulo 2 y verso 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, verso 15, mirad y guardaos de toda avaricia. Avaricia e idolatría es lo mismo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y por si no lo entendieron, entonces le trae ahí una parábola. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, o sea, más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Yo estuve escuchando a un hermano, que esto, lo vamos a dejar ahí, que fue testigo de Jehová 5 años. Y lo que hizo que saliera de los testigos de Jehová a los 5 años fue que se puso a escudriñar el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, y como él sabe griego, se puso a estudiar el Nuevo Testamento, y eso le ayudó para ver los errores que hay en las diferentes versiones, inclusive la de Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová, y eso le sirvió para que Dios lo alumbrara, y ahora él es un miembro del cuerpo de Cristo, donde Dios lo ha capacitado y es maestro de la palabra. Él es abogado, él es periodista y es también historiador. Todos esos títulos él los tiene. Pero cuando está ministrando la palabra,
Él ha cogido el consejo de Pablo, que todo eso para él es basura. Y se nota la humildad cuando él está ministrando la palabra de Dios. Amén. Y hay algo que me llamó la atención, que lo voy a explicar ya mismo. Donde este hombre, si leemos esto que Cristo habla de este individuo, ahí nos dice que él era un hombre malo. Ahí nos dice que él dejó de pagar los impuestos al Estado. Sino que es un hombre que podía decir, bueno, esto que yo tengo, es que mire, con el sudor de mi frente, por eso es mío esto. Y en esa época, él notó que lo que él estaba llevando a cabo, está recogiendo un fruto que ya no le cabe en los graneros. Siempre pensando en él, dice, espérate, y en los bienes que posee. Recuerden que el contexto es que Jesucristo dice que nuestra vida, la vida del hombre, no depende de los bienes que posee, son de cosas materiales. No es que tener cosas materiales es pecado, pero ten cuidado. Yo tengo que tener cuidado que mi vida no depende de lo mucho o de lo poco que tengo. Mi vida depende de aquel que es la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Pues voy a hacer unos graneros más grandes. Y siguió acumulando. Pero cuando hice los graneros más grandes, se habló para sí mismo, le dice, alma, muchos bienes tienes, no para hoy nada más, sino para mañana, el mes que viene, el año que viene, por muchos años. Entonces es ahí donde él dice que en el griego, nosotros lo que pensamos es, cuando leemos la Reina Valera, que esa noche iba a morir. Por ahí nos dice, Cristo le dijo que los ángeles iban a venir a buscarlo para llevarlo al infierno. Eso no lo dice. Entonces cuando él leyó el texto en griego, lo que Cristo le quiso decir, que por la actitud de él hacia lo material, él se creía que él tenía control sobre las cosas materiales, y llegó el momento en que las cosas materiales lo tenían a él, y por eso estaba en tinieblas. Por eso Cristo le dijo, las tinieblas acaban de poseer tu alma. Esto es fácil de entender, podemos hablar, trayéndolo a nuestra vida práctica. El carro que tú tienes, ¿tú lo usas o él te usa a ti? Hay un refrán que lo tienen en España que dice, proverbio, que el dinero es un buen siervo. Siervo es el que sirve, pero es un mal amo. Aquel que debía ser mi siervo, que me sirva a mí, llegó un momento en que él me tiene capturado. Ahora es él el que me está manipulando. ¿Cuál fue la encomienda que Dios le habla a Adán? Lo puso en autoridad sobre todo, para que él gobernara. ¿Qué logró Satanás? Que aquello que el hombre iba a gobernar, iba a llegar un momento en que eso iba a gobernar al hombre. Por eso es que tenemos que hablar un poquito más sobre la vida de fe que tenemos que caminar, porque por fe andamos, no por vista. Examinarme yo mismo.
Porque este tenía, qué sé yo no sé cuáles eran los bienes. ¿Ah? Pero ¿qué tengo yo como bienes materiales? Yo tengo 2 vecinos que yo hablo esto con Elisa. Se lo digo a ustedes ahora. Yo no sé si se lo he dicho. Para mí esos dueños de esas casas son 2 casas diferentes. Los dueños de esas casas son esclavos de esas casas que tienen. ¿Y cómo yo lo sé? Cuando yo los observo, eso le están dando brillo. Bueno, eso, pero hay otras cositas ahí que tenemos que hablar. Señor Jesús. Que vamos a seguir mencionando todo esto. Recuerden que esta palabra no es, la intención mía no es para señalar a nadie, porque si yo fuera a señalar, yo cejaba los dedos y así es. Esta palabra Dios nos la está dando porque estamos viviendo en días finales. Amén. Y no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Y tenemos que tener cuidado porque Cristo, no yo, nos puso un ejemplo que cuando llegue el momento de la salida de aquí, de este mundo, no nos pase lo que le pasó a la mujer de Lot. El Señor la sacó junto con él. Pero la pregunta es, ¿por qué ella miró atrás? Porque yo le digo, no mires para atrás. No miren para atrás. Ah, hermano, lo que tú tienes, lo que yo tengo, sea mucho, sea poquito, que ese día no nos lleve a mirar para atrás. Porque si el Señor nos había levantado 20 pies o 30 o 40, de allá nos va a dejar caer. Amén. La paz de Dios es con todos. Amén. Nos vemos el domingo. Igualmente.